Bueno, son las 8:02. Como habíamos anunciado desde ayer, el ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente para todo el mundo, está con nosotros. Es agradable, saludamos esto por primera vez en una cabina, en un medio de comunicación, en una cabina de radio, de YouTube, y ocurre en a diario, aunque Pablo aún no lo crea. Buenos días, ministro, bienvenido. Buenos días, Cristian, buenos días, Pablo. Yo creo que Pablo está anonadado, estupefacto. Perdió una apuesta. Perdió una apuesta. Tienen que tener cuidado que no apuesten contra mí, porque ya varios han perdido. Ministro, qué bueno tenerle por acá. Mire, estaba revisando algunas informaciones suyas. Uno siempre trata de ver cosas. Y hubo una actividad interesante en noviembre del periódico El Dinero. Entonces, usted hablaba de la sostenibilidad de la deuda, me gustaría como verlo por parte, estas cosas, de que el crecimiento hay que convertirlo en desarrollo, me gustó mucho eso. Eso es una tarea fundamental. Pero además, este tema de la deuda, casi el 50% del dinero se va en 4% y servir la deuda. Usted además decía ahí que hay que sacarse el chip de que para todos hay mucha gente, sector privado, que para todo quiere incentivo fiscal, que ese es un problema. Y el periódico parecía ser una interpretación, porque no lo vi en el texto, del fin de los incentivos. Entonces, ¿cómo hacer sostenible todo esto? Porque la responsabilidad de Hacienda es enorme, tiene que ver con los ingresos y ver qué se va a hacer con ellos. Hay 38 pesos y 2,000 necesidades. Entonces, ¿cómo vamos a aumentar ingresos? ¿Cómo vamos a hacer sostenible una deuda que es muy alta? Aunque usted ha hablado de confianza y unos índices de confianza pese a ese aumento tremendo de la deuda, que es altísimo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque usted manaba mucha confianza, pero los números, los que no somos economistas, suelen abrumarnos y casi noquearnos y a veces darnos ganas de irnos a acostar de nuevo, como decía la amiga Yolanda. ¿Cómo lograr esa sostenibilidad y cómo cambiar ese chip y cómo lograr avanzar y que ese crecimiento, por fin, después de 50 años, comience a convertirse en desarrollo? Bueno, pero Cristian vino con una recta de 200 kilómetros por hora. Y no fue una, me tiró como 7 bolas ahí. Yo no sé por dónde empezar porque tú tocaste tanto tema. Pero bueno, mira, todo lo que tú dices es cierto. Quizá una precisión, que tú dices que tenemos una deuda alta, creo que... sí, muy alta. Mira, la deuda del país, yo la clasificaría como moderada. República Dominicana no tiene un nivel de deuda considerado alto. De hecho, si tú comparas el nivel de deuda de nosotros como porcentaje del PIB, que es la forma de medición, de comparación, nuestra deuda anda por el promedio de la región, inclusive en algunos casos por debajo. 64%. 64% es la deuda consolidada en el caso del sector, incluyendo Banco Central, sector público no financiero. Nosotros en agosto asumimos con cerca del 49.6%. Está ahora en 45.8, una reducción de 4%. Y los países pares nuestros, los que están en la misma clasificación de riesgo, tienen una deuda igual, similar a la de nosotros. Ahora, el problema, si bien nuestra deuda es moderada, hay una situación que es que la carga de intereses que genera esa deuda con relación a los ingresos que percibe el Estado a través de sus impuestos es muy alta.
Y esa es una situación que eventualmente habrá que atender. Ahora, ¿por qué es alta? Porque los ingresos son muy bajos. Entonces, pero eso ha sido una elección de la sociedad y de nosotros los políticos. Es por definición que lo tenemos así. Eso no tiene que ser así. Y esa es parte vamos a decir que ese mensaje de cambiar el crecimiento económico, el cual República Dominicana, yo diría que es un oasis en el desierto de Latinoamérica, y en muchos países del mundo donde nosotros constantemente estamos creciendo a tasas significativas. El promedio, la tasa de crecimiento natural de nuestra economía es alrededor entre un 5 y un 5.5%, envidiable por cualquier país. Y tenemos que cambiar ese crecimiento a desarrollo. Ahora, ¿qué es desarrollo? Desarrollo es atender las necesidades de la población, es tener mejor salud, tener mejores hospitales, tener seguridad ciudadana, poder tener un sistema de tránsito ordenado, que no sean estos tapones que vivimos todos los días, con excepción de los fines de semana largos, que ayer era una maravilla estar aquí. Yo pasé por ahí, por la zona colonial con una amiga, y el Parque Duarte... se disfrutó. Totalmente. Entonces, ahora, el desarrollo no es con deseo que se hace. El desarrollo es con dinero. Porque la función, vamos a decir, distributiva del sector público es precisamente eso. Es, digamos que grabar actividades para poder distribuir eso en áreas necesarias para la aprobación, como las que mencioné. Entonces, el tema de que tú bien dices que y yo lo defiendo a capa y espada. Nosotros tenemos que cambiarnos el chip, y por nosotros digo todos, el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, la sociedad, los empresarios, todos, de que aquí el desarrollo viene con un incentivo fiscal. Yo le voy a dar varios ejemplos. Yo quiero desarrollar tal zona en Santo Domingo Este. Bueno, vamos a darle un incentivo para las empresas que se establezcan en tal determinada localidad. No. Así, la carretera las vías de comunicación, los acueductos, las escuelas, no se construyen con incentivos, se construyen con dinero. ¿Y quién lo construye? Es el gobierno. Pero usted escúchame, y déjame darte un ejemplo que para mí es claro y todo el mundo lo va a entender, y principalmente la gente de Pedernales. Nosotros desde el 2001 tenemos una ley de incentivo de desarrollo fronterizo. ¿Qué se ha desarrollado en la frontera con esa ley? Significativo. Díganme ustedes, seguro ustedes no saben. Real en Santiago. Quizá la única y con la Real tú no puedes decir que es un competidor así nada importante. Ahora, ¿cómo se ha desarrollado Pedernales? No es con una ley de incentivo, es con gasto público, es con dinero del presupuesto de la nación, haciendo carretera, la que va de Barahona, Enriquillo, Pedernales, haciendo las vías de acceso, recuperando los terrenos, haciendo los acueductos, es con gasto público. Ahora, el país no puede pedirle al gobierno que desarrolle Pedernales, que desarrolle Elías Piña, que desarrolle Montecristi, y que al mismo tiempo siga construyendo hospitales, que siga abriendo recinto de la UAS, porque el dinero es limitado. Ministro, independientemente de que usted plantea que el asunto de la deuda es, si se quiere, moderado, para este país, pues hay prácticamente pánico en sectores dominicanos con relación al hecho de que el gobierno se ha ido en préstamos, y dicen que van por 38 mil millones de dólares. Entonces, y que ese dinero como que está frisado en bancos aquí, y que se está pagando más intereses
fuera que lo que genera aquí de intereses en los bancos donde están. Mira, eso es parte, yo diría, del folclore y la laraca interna política, lo cual hay que respetarlo. Es un argumento que la oposición utiliza, quizá porque no tiene otro argumento. Perdón, ministro, pero usted me está diciendo que es leyenda aquello de que este es un gobierno que se ha endeudado para guardar el dinero y que tenemos las reservas muy altas porque el dinero de algunos préstamos va a no, eso es cierto. Eso es leyenda urbana. ¿Sí? Sí, totalmente. Señores, miren, todo. Explíquenos. Miren, para estar claro, cualquier presupuesto que se presente con un déficit significa que hay necesidad de endeudarse. Porque el déficit es la parte que los ingresos por recaudaciones de impuestos no se cubre. Es la parte del gasto en exceso a las recaudaciones de impuestos. Entonces, el déficit presupuestado para este año es 3.1. 3.1% del PIB. Sí. Alrededor de 200 y pico de millones. 240 casi 250 mil millones. Mil millones. Entonces, si al gobierno, el Congreso le aprueba un presupuesto deficitario, hay que financiarlo. Entonces, y yo lo veo bien, eso es parte del juego político. Se aprueba porque la oposición hasta cierto punto también es responsable, aprueba presupuesto porque sabe que sin un presupuesto un Estado no funciona. Pero después, al día siguiente, viene entonces el tema de la crítica a los préstamos. Ahora yo te diría, ¿a quién le creo? A todos estos que pueden tener yo los respeto, su opinión, que pueden tener su visión sobre la deuda. Hay gente que quiere llevar la deuda a cero. Hay gente que quiere que, por ejemplo, que yo pase de tener un déficit presupuestado de 3.1 en el 2024 a que sea cero en el 2025. Bueno, yo quisiera que me dijeran si el déficit es digamos que 240 mil millones, ¿a quién le corto 240 mil millones? Porque cuando hablamos de llevar la deuda a cero, en la estructura que tenemos nosotros, ministro, lo que estamos hablando es de recorte de gasto. Entonces, ¿a quién le recorto? No, lo que pasa es que este es un tema muy delicado porque gente que uno respeta mucho, como un Juan Ariel Jiménez, por ejemplo, aquí mismo hemos hablado de eso. O sea, hay una crítica de que este es un país que se está endeudando mientras tiene dinero de préstamos en las reservas, que incluso... No, pero parte de una reserva guardada, dicen guardado en banco. Ajá, ni siquiera las tradicionales reservas del Banco Central. Sí. Entonces, son como dos cosas diferentes. Es interesante conversar esto porque a uno le llama la atención y lo he escuchado que en las redes, que un señor de esto. No. O sea, estamos hablando de economistas. Se ha planteado suma de 237 mil millones guardados que no se han usado. Entonces se sigue tomando préstamos. Y hay un dinero que no se ha usado y se reducen las inversiones públicas teniendo dinero guardado. Es lo que se ha planteado. Bueno, es mira, vamos a ver, yo voy a tratar de ser lo más sencillo y llano, porque es un tema muy técnico. Yo siento, ministro, como que no hay preocupación en el gobierno con eso. No, hay ocupación. Digo, hay ocupación. No hay. Sí. Porque obviamente... Digo por la preocupación que hay en la oposición y en otros sectores. Bueno, yo vuelvo y te repito, ¿a quién tú le vas a creer? ¿Al que te está prestando su dinero y lo está poniendo en riesgo o a alguien que venga aquí a hacer un comentario? Ahora, pero sobre ese dinero ahora, supuestamente guardado. No, bueno, pero fíjate, eso es parte de... Y esto voy a tratar de ser, como dije, lo más sencillo posible. Eso es parte de una arquitectura de leyes. Porque lo que Juan Ariel se está refiriendo es a que los depósitos del sector público en un determinado momento estaban relativamente altos. Ahora, ¿qué pasa? Porque yo digo, ahí hay un sinnúmero de factores. Y Juan Ariel, muy buen economista y también un muy buen político, al fin le trata de sacar filo político a una realidad de un momento. Y yo te digo, por ejemplo, bueno, del total de depósitos más o menos al día de hoy, cerca de depósitos del sector público que se lo atribuyen al gobierno, cerca del 50%
no creo que sobrepase el 55%, es decir, la mitad, son de la Tesorería Nacional, que es lo que controla el gobierno. Ahora, ¿quién tiene el resto de esos depósitos? Ahí viene la arquitectura legal. Lo tiene la Junta Central Electoral, que es un organismo autónomo. Yo no controlo la Junta. A la Junta se le pasa un presupuesto y la Junta es autónoma y decide cuándo gastarlo. Ministro, lo tiene el Congreso, que también es autónomo. Lo tienen instituciones descentralizadas, como por ejemplo ETED, la compañía de transmisión, EGEGID. Y dentro de eso, que es una crítica, porque uno hay que oírlo todo y uno no puede cerrarse ni siquiera a las críticas de la oposición, porque uno no tiene la verdad absoluta y en algún momento comentarios de la oposición pueden ser valederos. ¿Qué nosotros hicimos en el presupuesto reformulado del 2023 que se aprobó, creo que agosto o septiembre por ahí, 2023? Bueno, había un tema, a pesar de que por la parte de la Tesorería Nacional no era la mayor proporción o no era toda la proporción de ese dinero, pero había dinero ocioso en ciertas instituciones descentralizadas y autónomas. Bueno, nosotros empezamos a llamar, mira, ETED, tú tienes demasiado dinero ahí, ¿no? Tu programa de inversión, sí, yo lo entiendo, pero tú vas a usar ese dinero a finales del 2024, la necesidad ahora. Entonces en el presupuesto se estableció una transferencia, por ejemplo, de TED, del FONPER, de GEGID, de la Lotería Nacional, y fuimos corrigiendo ciertas cosas. Ahora, hay un límite con el cual nosotros tenemos que manejarnos, porque tampoco me puedo, por ejemplo, yo a la Junta Central Electoral no puedo decirle devuélveme dinero, porque entonces después viene, primero hay un tema de un desfase entre la necesidad que ellos tienen, que viene ahora, fuerte ahora, y independencia presupuestaria. Déjeme preguntarle algo. Perdón, Julián, antes de que tú intervengas, y el turno siguiente es de Julián. Entonces, la precisión final. No es que presidencia, por ejemplo, o gobierno, tiene 200 mil millones guardados para utilizarlo convenientemente o políticamente, como que me sigo donando, pero tengo como este dinerito guardado como debajo del colchón. Pero es que se está interpretando mal lo que dijo Juan Ariel. Juan Ariel no dice eso. Eso es lo bueno de venir. Mira cuántas explicaciones valiosas se están ofreciendo Julián. Aquí. Pero yo le quiero preguntar, ¿cuándo cambió el discurso? Me explico. El presidente Abinader dice en campaña, sobre todo, no se puede con ese endeudamiento externo a lo loco. Mis congresistas no aprobaron ni un solo préstamo, fue lo que él dijo. Y por supuesto el ministro Paliza decía, qué escándalo, van por 8 mil millones de dólares. ¿Cuándo cambió el discurso y ustedes se dieron cuenta que era necesario el financiamiento? A ti se te olvidó que cuando nosotros asumimos el gobierno, lo asumimos en la mayor crisis sanitaria del último siglo. ¿Y qué hubo que hacer ahí? Porque las recaudaciones se cayeron. De manera concreta, ¿cuánto ha tomado el gobierno estos 3 años? En el gobierno actual, en cifras, no me lo digan. La oposición habla de 30 mil millones. Yo quiero que me lo busquen. Porque cuando yo me voy a la página de crédito público, tendría que revisarla. Y tú ves lo que ha crecido la deuda, entre agosto del 2020 y diciembre del 2023, eso anda como por 14 mil millones, más o menos. ¿Es el gobierno? Sí, el crédito público. La del gobierno. Porque vuelvo y te repito. ¿Y qué le está pasando a ustedes con el manejo comunicacional? Porque eso es la realidad. Tú estás hablando con datos. Esto no es una opinión del señor Vicente. No. Es un dato. Lo pueden buscar. Sin crédito embargo, público. El relato triunfal no es ese. Entonces, algo está ocurriendo. Mira, Pablo, puede ser que tengamos... que está hablando de la deuda del gobierno, no de la deuda en sentido general. Bueno, pero es que la otra deuda es la deuda del Banco Central. Y la deuda y el Banco Central es autónomo. Toda yo la voy a pagar,
Sí, todas las vamos a pagar. Todas las voy a pagar. Sí, pero... Me la pongo en diferentes canastas. Cuando la oposición habla de 30,000 millones, se está refiriendo a los 14,000 millones que yo te estoy diciendo. Entonces, pero nada, mira, eso es parte, yo lo veo parte de... Y yo vuelvo y te repito, parte del ring político. Sí, pero estamos 2-0 comunicacionalmente, está 2-0 perdiendo el gobierno. Bueno, quizás comunicacionalmente yo tengo mi reserva de ese dato tuyo de 2-0. No digo lo que hemos, pero a partir de lo que hemos conversado aquí. Pero estamos 56% con trayectoria de más arriba. Sí, entonces, bueno, hay dos aspectos que tú has explicado con datos, no con opiniones, que es lo valioso, que es lo de la reserva que preguntamos y ahora este tema del endeudamiento. La percepción incluso entre uno mismo, haciendo entrevistas, ¿me entiendes? Era contraria a lo que el ministro explica. Con datos. Pero sigue habiendo contradicción. No, una opinión. Miren, señores. El gobierno dice, yo soy aquí donde el dinero más rinde. Pero, es donde entra más dinero. Pero aduana, no lo dice el gobierno, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice Fitch Ratings, lo dice Standard & Poor's, que por primera vez en la historia a nosotros nos han hecho un upgrade de la calificación crediticia. Y cuando estamos hablando de la calificación crediticia, ¿qué es lo que estamos hablando? Es la visión de un ente independiente que no tiene que ver nada con el patio local. ¿Por qué usted toma más prestado que los demás gobiernos? Pero ven acá, pero ¿cómo que he prestado más que los demás gobiernos? Aquí, vuelvo y te repito, si no podemos... de su palabra, usted me dice que 14,000 millones de dólares. Le creo eso. ¿Y qué pasó con el COVID? ¿Y qué pasó con la guerra de Ucrania, de Rusia a Ucrania? Tú no puedes abstraer... En 3 años ustedes han tomado lo que 2 veces más lo que en 8 años. Pero tú no querías comprar vacunas. No, yo digo. Eso es lo que tú... Es que eso es lo que tú estás... Eso es lo que tú estás diciendo. Tú no querías vacuna. Tú tampoco querías el FASE, tú no querías el PATI, tú no querías el apoyo a los empresarios para que no cancelaran los empleados. Eso es lo que tú me estás diciendo. Porque el dinero interno no rindía para eso. Porque la deuda que nosotros tuvimos que tomar fue para eso. Ahora, si tú no la quieres la deuda, fenómeno. No. Tú lo que estás... Porque mira, en finanzas y en contabilidad... en contabilidad hay lo que dice registro por partida doble. Claro. Tú tienes un activo y un activo trae consigo un pasivo. Tú no me puedes hablar de que no quiere el pasivo, pero que quiere el activo. Eso es como un amigo mío que dice, yo tengo un bizcocho delante de mí y yo quiero el bizcocho que se quede ahí porque es muy bonito, pero también me lo quiero comer. No, decide si te quiere comer el bizcocho o lo quiere ver. Ministro, estamos conversando con el ministro de Hacienda de la República Dominicana, José Manuel Vicente, Jochi Vicente. 2 elementos. Usted hablaba del déficit y cómo buscamos aquello que necesitamos pagar, que es indispensable para la sostenibilidad del país, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos, y como usted está por encima a nivel de estructura de esas 2 direcciones, el nivel o la política de eficiencia recaudatoria, elusión, evasión, ¿cómo va eso? Porque por ahí también, me imagino, podemos tener un dinero extra. Y lo otro también tiene que ver, y a lo mejor me lo puede explicar usted, porque no soy del área, ¿por qué nosotros estamos comiendo tantas cosas importadas, muy costosas en los supermercados? Y me imagino que eso también requiere de una inversión extra en divisas y buscar dinero, el gobierno. Entonces, ¿por qué acontecen estas 2 cosas? Las recaudaciones, lo que hablas de el tema de la evasión e ilusión, eso es una tarea de día a día, continua, que no se puede bajar la guardia. Nosotros, desde que llegamos, en medio de toda esta situación, hemos buscado por todos los lados. Es decir, y esa es parte de que lo que dice el presidente, que nos rinden los chelitos. Bueno, estamos buscando por todos los lados, atacando el tema de la evasión. Tú puedes preguntarle, por ejemplo, cuando nosotros asumimos el gobierno, es que había un gran problema de contrabando y de ilícito, que se veía reflejado en temas relacionados con muertes de personas por alcohol adulterado.
Pregúntale a los empresarios del sector, de producción y comercio, ¿qué ha pasado con el ilícito y el contrabando? Ha bajado significativamente. Eso tiene dos efectos. Por un lado, digamos que preservación de vida de vida de la ciudadanía, que estamos controlando que no ingiera productos adulterados, y por otro lado, que es la parte quizá a lo que va tu pregunta, tiene un efecto positivo en la recaudación, porque ese contrabando ilícito no paga impuestos, porque es contrabando y es ilícito. Y en la medida en que nosotros seamos todavía más rígidos con ese tipo de actividades, las recaudaciones de las empresas formales seguirán aumentando, que es lo que nosotros queremos. Poder elevar el nivel de recaudación para poder destinar recursos a áreas sensibles como la que había mencionado anteriormente: seguridad, salud, transporte, agua. Y no entendí bien el tema de la pregunta de productos importados. Sí. Nosotros vivimos en un país de libre expresión, de libre mercado. Aquí no hay controles. República Dominicana hace 30 o 40 años atrás era un país totalmente diferente, con muchos controles de precios, controles de importación. Aquí hay libertad de empresa, libertad de comercio. Y bueno, nosotros dentro de todo eso tenemos un aporte, digamos que una política. Por ejemplo, en el tema de agricultura, de empuje y de apoyo a la agricultura, el Banco Agrícola, por ejemplo, un ente fundamental. La asignación presupuestaria del Banco Agrícola hasta nosotros llegar era alrededor, y me puedo equivocar, de mil millones al año. El primer año de nuestro gobierno fueron 6.000 millones. El segundo año fueron 7.000 millones. El tercer año creo que bajó un poquito a 5.000 y seguimos, digamos que impulsando el tema del Banco Agrícola para la protección y desarrollo de la parte agricultura, para hacernos, digamos que sostenibles y empujar nuestro producto cultivado aquí. Y bueno, la parte de importación, vuelvo y te repito, aquí la libre empresa es atendiendo las leyes y regulaciones. Nosotros tenemos libre empresa. No sé, no entendí bien la pregunta. Ministro, no es que nada más el supermercado, que da duro. Por eso parte de la campaña está en los precios de los artículos de gran consumo. ¿Dónde vamos a conseguir el dinero? Porque aquí hay una informalidad, y la informalidad no está grabada. En el pasado se han ensayado algunos mecanismos que luego se abandonan. Las tres últimas administraciones, o los dos anteriores gobiernos de PLD, rehuyeron, algunos intentaron, dieron pasos para reforma fiscal. Hay un pacto que no se acaba de concretar, parte de la agenda que aprobamos todos. Sin embargo, todos rehuyen. El presidente Abinader, cuando inicia el gobierno, anunció, asomó, intentó, pero, digo yo, al mirar hacia Colombia, que también el presidente lo anunció, y después que lo anunció no hubo manera de recuperar. Huyóse. Sí, lo retiró. Iván pero, Duque. correcto, no hubo manera de que recobrara popularidad. Entonces los gobiernos rehuyen, sobre todo en un tiempo de tanta volatilidad, a la reforma. Parecería que el mejor momento es si gana Abinader al comenzar. Si gana uno de la oposición, habría dificultad del momento. ¿Cuándo lo vamos a hacer y por dónde comenzaríamos? Porque Pablo habla mucho del club de los pendejos. Va sobre ese 40 y tanto, todo lo que se pueda grabar. Entonces hay una dificultad mayor y necesariamente uno tiene que rebelarse, molestarse, protestar. ¿Cuándo y cómo? ¿Por dónde empezar a buscar ese dinero? Mira, como tú bien dices, aquí hubo en el 2010 un consenso político y social con respecto a lo que se conoce la Estrategia Nacional de Desarrollo.
¿Y qué es la Estrategia Nacional de Desarrollo? Es parte de lo que yo le he venido diciendo aquí, es gasto público en áreas fundamentales para la sociedad, para el desarrollo humano. Ahora, el gasto hay que financiarlo. Y tú no puedes pedirle a ningún gobierno que gaste más, pero que no se endeude. Porque no quiero hacer una reforma. Y si no quiero hacer una reforma y quiero gastar más, tengo que endeudarme. Entonces, ahí es donde estamos, yo diría que entrampados. Con el tema del pacto fiscal, mira, si tú vas a un doctor y el doctor te diagnostica, por ejemplo, presión alta, el doctor te dice lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Te dice, no tome bebida, elimina el azúcar, hace ejercicio, comida, rebaja. Sí. Y tú dices, bueno, pero yo me siento bien. Porque, por ejemplo, la presión alta, tú puedes decir, yo me siento bien. Y vas a otro doctor y te toma la presión. Y te da alta otra vez. Y el doctor te dice, mira... Atacán 8. No, te dice, tú tienes que rebajar, Cristian. Tú estás medio gordito. Y tú dices, no, pero es que... y tú sales de ahí y te metes a un restaurante... Y te da un... Viene boca a boca. Viene boca a boca, o te da un mofongo. Y a la semana que viene tú vas a otro doctor y te dice lo mismo. ¿Tú te vas a morir al día siguiente? Probablemente no. Pero si tú no atiendes la condición de presión alta, en algún momento eso te pasa factura. Ahora tú puedes durar 20 años y más con presión alta. Ahora, entonces, escúchame, Cristian, Pablo. Entonces, con el tema del pacto fiscal o la reforma fiscal, es lo mismo que esto. Todos los médicos, tú le preguntas, aquí yo he oído, el mismo Juan Ariel, Luis Reyes, tú oyes a todos los médicos, a gente que conoce del tema, y te dice, tú tienes la presión alta. Y aquí el paciente, porque a diferencia de, en el caso tuyo, la decisión de atacar la presión alta es una decisión individual tuya. De que tú digas, ahora yo me voy a poner a rebajar. Es nada más la voluntad tuya. En el caso de una reforma fiscal, no es la voluntad de una sola persona, es la voluntad de la sociedad, de los partidos políticos. Y ahí es donde ha venido la situación. ¿Cuándo llegará el momento? Bueno, yo te diría cuando las condiciones estén dadas. Es que las condiciones nunca van a estar bueno, ahí es que yo quiero llegar. O sea, es difícil que estén dadas. ¿Qué tan necesario, perdón, Julián, es la gran crisis, el que el gobierno se vea atrapado en un laberinto? Porque lo acaba de explicar. Yo te critico que te endeudes, pero los sectores no están dispuestos a soportar mayor presión fiscal. ¿Ve qué vaina? Entonces, el asunto se va agravando. Yo recuerdo cuando el total está en el 64% del endeudamiento. Bueno, yo recuerdo cuando llegó a 40 y el Banco Mundial le hizo la advertencia al gobierno del PLD, mira, llegaste a 40. Luego hubo otra cuando llegó a 50. Vamos por 64. Y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ocurrir para que el próximo gobierno se atreva a hacerlo? Sin una poblada, sin un movimiento social de protesta que ponga al gobierno en peligro. Es imposible que el gobierno se atreva a perder la popularidad a corto plazo, porque a largo plazo luego se saluda, como aquella que hizo Balaguer por decreto, porque no tuvo de otra, ¿no? Pero después le dejó el avión listo para despegar. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que a la hora de la verdad, cuando se hable de revisar exenciones una por una y esos sectores poderosos le tienen a matar al gobierno, el gobierno diga sí, voy para allá? Hablemos de eso. Yo el creo presidente que le oye mucho en este tema. Yo lo que creo, y es parte de lo que nosotros hemos hecho, de que hemos llegado al gobierno en medio de tantas crisis que nosotros hemos atendido. Lo primero es que tú tienes que dar un ejemplo de que puedes manejar las finanzas públicas de una forma pulcra, de una forma eficiente, tratando es una tarea de día a día, porque un gobierno es una institución muy grande. Yo no sé cuánta gente es que tiene que nombrar el presidente cuando un presidente nuevo, creo que son 3,000 en un día. Comienza a contar 3,000 gente, comienza a pensar a quién tú vas a nombrar, 3,000 gente. Tú no tienes 3,000 amigos.
Entonces, manejar esa situación requiere de mucha supervisión. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en ganarnos, digamos que la confianza, porque la confianza es fundamental para cualquier reforma fiscal, laboral, cualquier reforma profunda de la seguridad social, policial. Es que han huido cada vez que lo han intentado y los sectores le tiran a matar. Bueno, pero... ya hacen media tour cada sector diciendo, mira, si me aumentan se va a acabar esto. Y tienen todo su derecho, todos los sectores, porque... es la democracia. Claro, y a alguien que tiene algo, es muy difícil quitárselo. Por eso es que yo entiendo, y volviendo al comentario de Cristian inicial, hay que quitarse el chip de las exoneraciones y de los incentivos fiscales. Las llamadas exenciones fiscales. Si nosotros como sociedad no nos sacamos eso, que el desarrollo viene a través de un gasto público eficiente, nosotros vamos a estar condenados a manejar lo que hemos tenido que manejar hasta ahora. Un presupuesto, digamos que precario, que de entrada tú empiezas y tienes que darle el 4% de la educación. Yo diría que probablemente habría que dar todavía más, que tienes que destinar casi un 3%, un 3 punto algo por ciento para los intereses. Y cuando tú tomas en cuenta las pensiones, los policías, y ya se te fue todo, acabó. Entonces no tienes otra cosa. Entonces... que yo no creo que haya que esperar una crisis. Yo creo que nosotros tenemos... Pero ¿se van a atrever ustedes a pagar el precio de popularidad porque los sectores le tiran a matar? Me gusta que tú asumas que nosotros seguimos. Si las elecciones son el mes que viene, ya yo sé por quién va a votar, Pablo. Las presidenciales son en mayo. Las presidenciales son en mayo. Hoy todo apunta a usted. Ministro, dos cosas. La primera, usted ha valorado con mucho optimismo, si se quiere, el hecho de que República Dominicana ha estado en crecimiento sostenido durante medio siglo. Durante medio siglo, claro, hubo un descenso, una disminución ahora, en 2.4 y eso. Pero hay el reclamo, la queja en sectores generalizados del país de que ese crecimiento económico que se manifiesta en República Dominicana es un crecimiento que se queda en las altas esferas. Eso no baja. Y en función de ello, uno dice, bueno, pero ¿cuándo y cuáles son las fórmulas que se van a utilizar para que ese crecimiento económico que se quede en las altas esferas vaya circulando y llegando a sectores medios y bajos? Entonces, usted también refería que en lo concerniente a las exenciones, las personas físicas tienen un gran porcentaje de eso. ¿Y cómo se expresa eso? Mira, volvemos también al punto de inicio. Tú le preguntas a la gente en Pedernales cómo está su situación económica hoy. Vete a una encuesta ya y te van a decir que está muy bien. Ve, trata de comprar un terreno en Pedernales ahora. Ve a ver la cantidad de hoteles que se han instalado allá. Ve a ver la cantidad de restaurantes. Los vuelos que están, un vuelo diario que va para allá. Eso es desarrollo económico. Ahora, eso se logra con gasto público, con inversión pública. Y volviendo al tema del pacto fiscal, República Dominicana tiene uno de los gastos públicos más bajos del mundo. Más bajos del mundo. Y en la región solo nos supera Haití, que no tenemos que ni siquiera hablar de eso, y Honduras. Entonces, lo que nosotros tenemos, y yo soy un abanderado ¿Son de justos eso, los salarios porque que se pagan? no es gastar. En el sector público hay mucha, yo te diría que injusticia en cuanto al tema de los salarios que generan los servidores públicos. Tú no puedes, y de hecho, una situación que hay en el sector público es cómo retener personas calificadas para la función que tienen que ejercer. Porque tú comparas salarios hay su... No todo es como voy a decir.
Pero tú comparas ciertas profesiones y cargos y no compiten con el sector privado, y eso hay que fortalecerlo. Ahora, eso no puede dar lugar al dispendio, eso no puede dar lugar... en el ministerio, un viceministro de Hacienda se supone que tiene un nivel que tú no le puedes salir con 150,000 pesos. Y no es mucho más de eso que gana un viceministro. No, es un poquito más de eso, pero lo que gana la responsabilidad que tiene un ministro, que tiene un viceministro, que tiene un director general, oigan, señores, no es un chinchorro que estamos manejando, y no lo digo por nosotros, por cualquier gobierno que esté ahí. Y eso nosotros tenemos que proveerle recursos al sector público para que pueda mejorar los salarios de la administración pública en determinados cargos, y que también pueda hacer las inversiones públicas que el país requiere. Lo mismo, desarrollo pasa indefectiblemente por inversión pública. Y en la medida en que nosotros, por definición, tengamos un gasto público como porcentaje del PIB de los más bajos del mundo, pues estaremos, digamos, que haciendo lo mismo que hemos estado haciendo ahora. ¿Cuál es la diferencia, en mi opinión, de este gobierno? Que nosotros yo digo mucho que a nosotros nos dieron limones y nos tocó hacer limonada. Nosotros entramos con un plan de gobierno con muchas cosas, muchas reformas, y tuvimos que cambiar la dirección. Porque entramos primero con todo el tema de una pandemia sin precedente, que ahí tú no puedes hablar de reformas de ningún tipo, porque ¿qué reforma se va a poner al país a hacer en medio de una crisis? Y después vino otra crisis, la crisis inflacionaria, que en esencia tiene que ver mucho con la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Después vinieron los fletes, y es como un embate tras otro. Entre los planes de ustedes no está lo de la Ley General de Salarios. Usted admite el tema de la inequidad. O sea, uno aspiraría, y casi todo el mundo está de acuerdo, en hacer un esquema. Bueno, hay ministerio A, B y C. El ministro del ministerio categoría A gana tanto, el viceministro tanto, el director departamental tanto. O sea, ese esquema, un psicólogo nivel A gana tanto. O sea, ese esquema que facilite. Sin embargo, aquí hay una locura. De repente tú te encuentras, qué sé yo, un sueldo de 800, 1,000,000, 1,500,000, y te encuentras con un médico o con una psicóloga ganando 40, 50,000 pesos. Entonces, ¿cuándo se va a llevar a la práctica ese esquema? Que el proyecto original era muy bueno, pero comenzaron a cambiarlo y creo que no se ha aplicado la Ley General de Salarios. No, la ley... ¿Por dónde anda eso? No, la Ley General de Salario, la Ley de Salario del sector público es la misma... que empezó creo que fue 2013, si no me equivoco, sí. Pero la misma ley, yo no soy experto en eso, ojo, Pablo, y eso es una función más le falta el reglamento. Eso es una función del MAP. Esa ley estableció unos niveles salariales que en aquel momento quizás eran adecuados, pero la ley contemplaba un ajuste por inflación cada 2 años, ajuste que desde el 2013 nunca se ha dado. Entonces tú tienes no ministro, porque quizás la parte de ministro porque las entidades autónomas lo aplican. Pero personal bajo y personal medio que se han quedado con los mismos salarios del 2013, eso no es racional. Ahora, tiene que haber digamos que una racionalización de la nómina pública. Hay planes para lograr esa racionalización. Y se ha estado haciendo, se ha estado haciendo. Nosotros llegamos al gobierno. Medidas que se hicieron inicialmente: despacho de la primera dama eliminado, la OISOE eliminada, la CDE eliminada. Dentro de la CDE había la unidad de electrificación rural. Creo que eran 1,300 empleados. Se fusionó con el Ministerio de... Ahora, en esas fusiones, la neumonía pasa
a la otra No, parte no, no, funcionara no. o quedan fuera No, por de la ejemplo, nómina. digo, no. Porque hay situaciones como lo del transporte que se fusionaron 7 y cuando uno preguntó si la fusionaron, pero las otras 6 pasaron a la principal. Yo te puedo, por ejemplo, hay un truqueo a veces. No, bueno, no. Yo te puedo dar el caso, por ejemplo, de la unidad de electrificación rural que estaba en CDE. Eliminada. Eliminada. Y la función, que es una función más del Ministerio de Energía y Minas, pasó del Ministerio de Energía y Minas. Si no me falla la memoria, ahí había 1.300 personas. Y me parece, y eso lo puede confirmar el MEM, que eso terminó en el MEM con cerca de 300. Mire, ministro. Ahora, escúchame, Cristian. Obviamente, sí, pero también hay temas sociales, hay temas políticos que hay que atender, porque las cosas no son blanco y negro. Ministro, las inversiones. El 24, ¿cómo terminó en inversiones respecto al 23? Porque una crítica de la oposición es que hay muy bajas inversiones. Hay muy bajas inversiones. Entonces, ¿cómo fue el 24? ¿Cómo cerró? Y cómo, perdón, sí, el 23. ¿Y cómo se proyecta el 24? Porque la oposición se ha centrado mucho en el gobierno no invierte, dinero guardado no invierte. Bueno, pero es que vamos a ver. Que ya vimos la otra parte. Lo que pasa es que los temas no son de una sola cara, porque la inversión pública es parte del presupuesto nacional. Si tú no quieres que te endeude, tú quieres bajar el déficit, tú no quieres, digamos que tú quieres mantener todas las instituciones operando, la parte más difícil de reducir es el gasto corriente, porque ¿qué es el gasto corriente? Son los maestros, son los policías, por ejemplo, el monto en remuneraciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se ha incrementado significativamente porque el presidente ejecutó su promesa de campaña de llevar el sueldo de los policías y la Fuerza Armada a $500 mensuales, que estaba, creo que era en 300, un poquito menos de 300. Y eso ocurre en medio de una necesidad de contratar todavía más policías. Entonces tú tienes un incremento de la cantidad de agentes y tú tienes un incremento del sueldo para llevarlo a algo digno. Entonces, el gasto corriente, que es eso, la nómina, ha aumentado, por ejemplo, en el caso de la policía, los médicos, las Fuerzas Armadas. Y si tú, por el otro lado, que es parte de la función de Hacienda, de mantener la estabilidad, sostenibilidad de la deuda, estabilidad macroeconómica, tú tienes que limitar el déficit, tener una trayectoria, ir con una trayectoria decreciente del déficit. Entonces, ¿qué es lo que sufre en medio de esta precariedad fiscal? Es el gasto de capital, señores. ¿Tú reduces el gasto de inversión en capital? Bueno, tratamos de que eso no ocurra, pero son elementos que tú tienes que manejar al mismo tiempo. Nosotros gastamos alrededor, qué sé yo, un poco más del 2%, 2.2, 2.3% del PIB en gasto de capital. Eso habría que llevarlo al 5%, que es el estándar internacional. Vamos a decir que esos son 3 puntos del PIB. Entonces, eso significa que tenemos que pasar de un déficit de 3.1 a 6. Y esa no es una de las razones fundamentales del decrecimiento de la economía. No, la mira. La economía viene cayéndose. Creo que ahora no llegamos al 2% mira, de crecimiento. El año pasado el objetivo era la inflación. 2.4. 2.4. No terminó en menos. El objetivo era la inflación. Y para controlar la inflación, a ti cuando te dan una medicina, la medicina no te gusta, te puede causar una reacción, pero la medicina va a atacar un síntoma que tú tengas. Y el síntoma fundamental del año pasado era la inflación. Y el crecimiento, digamos que se resintió por la receta. ¿Cuál es la receta? Alza de la tasa de interés. Cuando tú tienes una tasa de interés mayor, la actividad económica se resiente. Ahora, también, señores, hay que dejarnos de enfocar en los números quizás fríos. Porque ese crecimiento que es bajo para los estándares de República Dominicana, 2.4, cuando nosotros el potencial es de un 5,
ocurre en un momento donde el salario mínimo está aumentando significativamente, donde la pobreza disminuye 4 puntos y donde el empleo aumenta. Porque crecimiento económico, el por qué nosotros buscamos crecimiento económico es para mayor creación de empleo, no es para decir que tenemos crecimiento económico. Y esas mediciones, todas, aumentaron positivamente en el año anterior. Entonces, bueno, crecimos 2.4, fenómeno. No estoy contento, pero en lo que tiene que ver con lo que le importa a la gente, que es su salario, aumento. La cantidad de empleo disponible en la economía, aumento. Bueno, mira, ¿tú sabes qué? Y con una de las menores inflaciones que terminamos en toda Latinoamérica de 3.53, 57, bienvenido sea. 3.7. Ministro, Inflación 3.7. 3.7. Ministro, gracias. Importante esta conversación. Mire, aunque no hay, aunque no No haga eso, Cristian. Tíralo. Pues, no lo va a dejar escapar, ministro. Y no tenemos esa confianza, es la primera vez. Pero citan hasta el presidente diciendo que cuando envían donde el ministro Vicente y al director del presupuesto también, y que vayan donde el doctor no. Eso. Y el que usted a todo dice que no. Doctor no. Bueno. Pero que me mandó el presidente. Hay muchas A todos los inventos yo voy a decir que no. A los inventos. A los inventos, a las cosas que tengan racionalidad desde el punto de vista económico, desde el punto de social, tienen a un aliado. Ahora, el que venga con cuestiones raras, locas, no. Sería Pero que me mandó el presidente, ministro, sería maravilloso que cada presidente tuviera su doctor no. Claro. Qué bueno que un presidente tenga a un funcionario que sin interés especial en ser simpático, Exacto. sino en hacer su trabajo. Y cuando sea, me voy para mi casa. Exacto. Que al fin y al cabo los ingresos del ministro no tienen que ver con los ingresos del señor asesor privado. Exacto. Son dos medio. Y eso está bueno, los inventos. Hay mucha gente muy creativa en los inventos. Bueno. Muchísimas gracias, Jochi Vicente, ministro de Hacienda, por esta primera vez en cabina. En casi 4 años hasta su equipo está sorprendido. Y la verdad que reiteramos ese agradecimiento por estar y todas estas informaciones en esta conversación de casi 1 hora. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Para mí es un placer. Lo único que al final es una recomendación. Ahora sí no se va a escapar, ministro. No, te dio la primera entrevista. Ahora sí no se va a escapar. El ministro tiene muchas ocupaciones. Muchas ocupaciones. Chico, dile algo. Sin embargo, siempre hay cosas que hacer en la casa. Yo he en la intentado. oficina. No sé si la podrá hacer el mismo ministro por tantas ocupaciones públicas como consultor. Pero en la casa también hay gente que se puede dedicar a eso. Cuando haya que arreglar, construir, reconstruir, ministro, ahí en la San Martín, usted conoce muy bien la ciudad. San Martín 183, a la derecha, hay un amplio parqueo que dice materiales industriales. Esa es la ferretería más completa de este país. Así que, mire, puede no ir como ministro. Yo soy Jochi Vicente, diga, me mandaron de a diario. Está bien. Es una sustancia arriba. Bueno, la reiteración a las gracias al ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Nosotros continuamos. Día a día, un resumen con toda la información.